Muy buen día. Hoy día vamos a empezar nuevamente con lo que son el momento angular y las rotaciones para ver lo que se conoce como las matrices de rotación, ¿sí? En su representación más formal, digamos, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver, vamos a comparar con lo que se hace en mecánica clásica, ¿no? Entonces, en mecánica clásica, cuando hacemos una rotación de un sólido rígido, se suele utilizar lo que se conocen como las rotaciones generales utilizando los ángulos de Euler. Entonces, aquí usualmente, ¿no es cierto? Lo que hacemos son tres rotaciones, ¿ya? Una rotación típicamente, ¿no? Para generar, por ejemplo, se tienen dos sistemas de referencia, ¿no es cierto? Un sistema de referencia fijo y otro sistema de referencia fijo al cuerpo, ¿no? Que sería este rojo. Entonces, conforme el cuerpo va rotando, este sistema en rojo le acompaña al cuerpo, ¿no? Entonces, usualmente lo que se hace es, para poner este sistema en rojo en cualquier posición, se suele hacer un ciclo de tres rotaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escoger una rotación del eje Z, por decirles un ángulo alfa. Ya, entonces aquí se forma este sistema, ¿no? El eje X', el eje X, Y', perdón. Y aquí tenemos el eje Z', ¿no? Que coincide con el eje Z, y entonces no se le cambia el nombre, por decirle, ¿ya? Luego, ¿no? En una segunda rotación se hace una rotación, depende, no sé, como vieron ustedes, o en el eje Y o en el eje X, ¿no? En Goldstein, por ejemplo, está en el eje X, sí, en otros libros se toma como el eje Y de base, ¿no? Pero es indiferente, ya solamente cambiaría eh, un poco las rotaciones, y un poco los ángulos que se definen, ¿no? Pero básicamente se hace una rotación en un segundo eje, por ejemplo, en el eje Y', vamos a escoger acá, porque es lo que se hace en cuántica, ¿no? Entonces se hace una rotación beta, por ejemplo, y se halla el primer eje diferente, ¿no es cierto? Que sería el eje Z', que sería este de acá. El X obviamente también cambia a X2', ¿no es cierto? Y el Y se queda como está ya, porque es la rotación que se hace alrededor del eje Y. ¿Sí? Y finalmente, ¿no es cierto? Se vuelve a hacer una rotación en el eje Z, un ángulo gamma, como está acá, ¿no es cierto? Entonces, el eje Z cambia a ser Z', ¿sí? El eje Y, ¿no? Prima cambia a Y2', y el eje X a X3', ¿ya? Entonces, el eje X sufre tres rotaciones, el eje Y sufre dos rotaciones y el eje Z sufre una rotación. Y esta sería la posición final del sistema de referencia, ¿no? Entonces, la rotación es tal como está, ¿no? Primero una rotación alrededor del eje Z, un ángulo alfa, luego, ¿no? Una rotación alrededor del eje Y, un ángulo beta, sí, del eje Y', ¿no? Y luego otra rotación alrededor del eje Z', un ángulo gamma, ¿ya? Y se van formando los diferentes ejes, ¿no? Entonces, vamos a pasar estas ideas para ver lo que se conoce las matrices de rotación en cuántica, ¿no? Ahora, regresemos acá, ¿cuál es el problema aquí para cuántica, sí? Aquí, ¿no? En cada momento, por ejemplo, se hace una rotación alrededor del eje Z, que vendría, por ejemplo, en cuántica vendría representada por el operador generador de esa rotación, que sería el momento angular en el eje Z. Entonces, esta rotación en alfa no habría problema, ¿no? Cuando me voy al eje Y', ¿sí? Y digo, hago la rotación beta, ¿no? Alrededor del eje Y', ya me obtengo mi primer problema, ¿sí? Porque este eje Y' viene en un momento angular que debería ser expresado en función, por ejemplo, del momento angular X y Y. Y entonces ya la expresión matemática de este se complica, ¿no es cierto? Porque este momento angular, tomando en cuenta que el operador en X y el operador en Y no conmutan, cuando calcule el exponencial, ¿no? de la matriz de giro, ¿sí? La transformación unitaria del giro, va a ser difícil de calcular. Sí, peor esta rotación alrededor del eje gamma, ¿sí? Alrededor del eje Z', más bien dicho, un ángulo gamma. Entonces, esta posición, ¿sí? Este momento angular estaría representado, ¿no? Como una combinación lineal del momento angular en X, en Y y en Z. ¿Ya? Entonces,
estas rotaciones cambiando de ejes no me sirven. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en cuántica? ¿Ya? Vamos a tratar de expresar estas rotaciones, ¿no? Que serían las tres que tenemos, ¿no? Primero una rotación en Z, un ángulo alfa, luego ¿no? una rotación en Y', un ángulo beta, y luego una rotación en Z', un ángulo gamma, ¿sí? Vamos a tratar de cambiar y hacer las tres rotaciones idénticas, pero alrededor de los ejes fijos, porque alrededor de los ejes fijos que están en negro, estos no cambian, ¿ya? Y por lo tanto, yo puedo tener una forma fácil de escribir los operadores solamente en función de momentos angulares en Z, en X o en Y. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo? En la primera rotación se hace esto, ¿no? Por decirles, en la primera rotación es una rotación alrededor del eje Z, un ángulo alfa, ¿no? Y se forman los ejes azules, ¿sí? Entonces, los ejes Y y X cambian a ser, ¿no? Y' y X', ¿ya? Y estos ejes azules forman un ángulo alfa y están en el plano XY, básicamente. ¿Sí? El segundo giro, bueno, ese no hay problema, ¿no? Porque ese se representaría por un momento angular en el eje Z y no habría problema, ¿ya? El segundo giro es el problema, ¿ya? El segundo giro es un giro alrededor del ángulo del eje Y', un ángulo beta, ¿no? Y se formarían los ejes Z' verde, que forma un ángulo beta con el eje Z, y el eje, ¿no es cierto?, X2' verde, que forma un ángulo beta con el eje X' azul. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos llegar a estas posiciones de los ejes verdes? ¿Sí? En base en base de giros alrededor de los ejes fijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? ¿Sí? Primero habría que notar, ¿no? Que, por ejemplo, si yo hago un giro, por decirles, ¿sí? Alrededor del eje Y, un ángulo beta, este se formaría el Z asterisco y el X asterisco, ¿no? Que estarían en el plano XZ y formarían un ángulo beta con el eje Z y con el eje X respectivamente. ¿Sí? Idéntico que forma este ángulo beta con el del eje Z', ¿sí? Y este ángulo beta del eje X2'. ¿Cuál es la diferencia, no es cierto? La diferencia es que X' y Z' y X2', ¿no? Más dicho, estos ejes verdes están en este plano, ¿sí? Mientras que estos dos están en el plano XZ. ¿Sí? Simplemente lo que hemos hecho, ¿qué cambió aquí? Este plano de aquí, ¿sí? Está con respecto de este plano de acá, están rotados un ángulo alfa. ¿Sí? Es el mismo plano, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo a estos zetas asterisco y x asterisco, les roto ahora, hago una segunda rotación, ¿no? Alrededor del eje Z, ¿sí? Voy a llegar exactamente a los mismos ejes Z' y X2'. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo digo, no? Para llegar a los mismos ejes, ¿sí? Lo que yo necesito es que partir de los ejes originales, ¿no es cierto? De los X, Y y Z negros, y hacer primero una rotación en Y, ¿sí? Para obtener los Z asteriscos, X asteriscos, y el eje Y no cambiaría. Y luego, ¿sí? Y luego hacer una rotación en Z, un ángulo alfa. Y obtendría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente aquí estoy cambiando, ¿no? Entonces, primero hago beta y luego hago alfa, en vez de acá, ¿no? Que primero hago alfa y luego hago beta, ¿sí? Entonces, primero me roto en el plano X, y luego ya han rotado acá abajo el giro. Ahora, para hacer este giro, ¿no es cierto? Yo tengo que volver a empezar del eje original. Eso quiere decir que si ya hice una rotación en Z en alfa, tengo que regresar a los ejes originales. Entonces, sí, porque de aquí para obtener estos ejes, yo no parto de la rotación en alfa, yo parto de los ejes originales. Entonces, ¿no? Para obtener estos ejes en verde, yo lo que digo, no, hago una rotación inversa en alfa, es decir, vuelvo a los ejes originales, ¿no es cierto? Vuelvo a los ejes de X, Y, Z, y de ahí parto otra vez, ¿sí? Hago primero una rotación en beta alrededor del eje y luego una rotación en alfa alrededor del eje Z, ¿sí? Y llego a lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Que era primero hacer una rotación en el eje
Z y luego hacer una rotación en el eje Y'. ¿Sí? Obtengo exactamente los mismos ejes, ¿no? Que son los que están en verde. ¿Sí? Acá al final. ¿Está claro? Eso es lo primerito, ¿no? Que habría que darse cuenta, ¿ya? Y entonces, yo lo que obtengo son las mismas rotaciones. Eso quiere decir que la rotación en Y', ¿sí? La rotación que hice alrededor del eje Y', un ángulo beta, yo la puedo representar, ¿no? Como, primero una rotación de regreso, un ángulo alfa, ¿sí? Por eso es la rotación inversa, ¿no es cierto? Luego una rotación alrededor del eje Y original, ¿sí? Un ángulo beta, y luego otra rotación alrededor del eje Z, un ángulo alfa. ¿Sí? Así entonces yo ya podría llegar a esta posición. ¿Sí? Está claro, ya podría llegar a esta posición, ¿no? Porque haría la rotación alrededor del eje Z, luego haría la rotación alrededor del eje Y', que tengo que hacer una Z inverso, ¿no es cierto? Luego hacer la de Y, luego hacer la de Z y obtengo ya este punto. Ya estoy aquí, ¿ya? Me falta hacer solamente la rotación en gamma. Ahora, la rotación en gamma, en el sistema original, en clásica, se hace alrededor del eje Z'. Esa rotación en gamma nosotros lo vamos a hacer alrededor de los ejes fijos de X, Y, Z. ¿Sí? Para obtener este sistema final a partir de este, ¿no? Entonces, en vez de hacerla alrededor del eje Z' la rotación, vamos a hacer esto, ¿ya? Fijémonos aquí, ¿ya? Estoy en el sistema verde. Sí, estoy en el sistema verde, ¿no? Para llegar al sistema verde, ¿qué es lo que hice, no? Parto del sistema negro, ¿ya? Primero hago alrededor del eje Z una rotación alfa. ¿Sí? Obtengo el sistema en color azul. ¿Sí? Luego, ¿no es cierto? Hago alrededor del eje Y', que sería este, una rotación beta. ¿Sí? Y obtengo el sistema en verde. ¿Sí? Que serían estos, ¿no? Luego, ya en el eje Z', aquí, ¿no es cierto? Cojo este eje Z' verde y hago otra rotación gamma y obtengo el sistema rojo. ¿Sí? Eso es lo que hago en clásica, ¿no? Entonces, ya hemos visto bueno, este está en el eje original, no hay problema. La rotación en Y' ya vimos cómo se hace y nos quedaría así en función de los ejes originales en negro, ¿no es cierto? Y nos falta expresar esta rotación en Z', que es esta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Sí, puedo hacer, ¿ya? Para llegar a los ejes en rojo, sí, fíjense, para llegar a los ejes en rojo, ¿no? Primero hice beta y luego hice gamma, ¿no es cierto? Hago una rotación de beta alrededor de Y', ¿sí? Y luego hago una rotación de gamma alrededor de Z'. Entonces aquí voy a hacer al revés, ¿ya? Primero voy a hacer una rotación gamma, ¿sí? Alrededor del eje Z. Bueno, primero, ¿no? Ya que estoy en los ejes finales, es decir, ya que hice esta rotación, ¿sí? En beta, sí, ya estoy aquí, ¿no? Vamos para acá, ya. Ya estoy aquí. Sí, ya estoy aquí. Sí. Voy a regresarme acá. Es decir, voy a hacer una rotación de menos beta, una rotación inversa para llegar otra vez acá. Y de aquí, sí, y de aquí voy a llegar acá directamente utilizando rotaciones alrededor de los ejes fijos. Sí, y de estos ejes, bueno, y de los ejes X' y Y', ¿ya? Entonces, voy a expresar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero me regreso al sistema, hago una rotación inversa para llegar al sistema verde, básicamente, que está acá. Volvería a este sistema verde. Sí, al X', ¿no es cierto? Al X', perdón, al sistema azul, al X', Y', Z. Sí, entonces hago una rotación inversa y estoy aquí, ¿ya? Y de esta posición en azul, que es esta de acá, ¿sí? Voy a hacer una rotación en Z de un ángulo gamma, es decir, de aquí, alrededor del eje Z, ¿no es cierto? Estos ejes de X', Y', les muevo un ángulo gamma, ¿sí? Y luego, ¿no es cierto? Y formo los ejes X asterisco y asterisco. Que si nos fijamos con los ejes, con esta rotación, ¿no es cierto? En vez de hacer primero la rotación hacia abajo, beta, y luego gamma, lo que estoy haciendo es primero gamma y luego voy a hacer beta, ¿sí? Entonces, beta, ¿cómo le hago? Una rotación
Y' alrededor de beta. Entonces me muevo primero en el plano XY, ¿no es cierto? Una rotación gamma haciendo una rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Y de ahí cojo el eje XY', que sería el azul, ¿sí? Y en este de aquí giro un ángulo beta, ¿ya? Y me va a quedar los mismos ejes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí, ¿no es cierto? Estando ya aquí, ¿sí? Regreso acá, ¿sí? Y aquí, ¿no es cierto? Digo, hago una rotación primero gamma aquí, ¿sí? Para llegar acá arriba, no sé, bueno, en el plano XY llego acá, y luego en este eje X', en este eje Y', les muevo para abajo, ¿sí? Y ahí entonces le muevo beta y paso directamente del eje Z al eje Z', y aquí, ¿no es cierto?, de este X' que estaría por acá, es decir, voy a hacer esto, ¿no? Le muevo un ángulo gamma, ¿sí? Le muevo un ángulo gamma y entonces llego a estos ejes, ¿no? Sí. Ah, caramba. Le muevo un ángulo gamma, ¿no es cierto? Aquí, ¿ya? Y entonces aquí está aquí moví, perdón, un ángulo gamma, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego alrededor de este eje Y' le muevo beta, ¿sí? Entonces cuando le muevo beta, obviamente, ¿no es cierto? Alrededor de Y' llego acá, ¿sí? Y cuando muevo este beta acá, llego a este. Y llego a los sistemas originales, a los sistemas finales, ¿ya? ¿Sí? Llego a los sistemas finales. ¿Ok? Entonces, ¿no? Yo puedo hacer las tres rotaciones, ¿sí? Yo puedo reemplazar las tres rotaciones y obtengo esto. Por ejemplo, digo, la rotación, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma, que se hace en los ángulos originales, así, ¿sí? Primero una rotación en Z, ¿no es cierto? Alfa. Luego una rotación alrededor del eje Y', beta. Y luego otra rotación Z', gamma. Reemplazo lo que es Y', reemplazo lo que es Z', ¿sí? Reemplazo todo y me queda esto. Entonces, la misma rotación alfa, beta, gamma lo hago. Si primero roto alrededor del eje Z, gamma, ¿sí? Luego alrededor del eje Y, beta, y luego alrededor del eje Z, alfa. Es decir, ¿no es cierto? Si vengo acá, ¿sí? Primero roto en los ejes originales, ¿no es cierto? Primero roto gamma. Aquí, ¿sí? Voy a poner en negro, ¿no? Primero aquí, roto gamma. ¿Ya? Y obtengo entonces unos ejes por aquí, ¿no es cierto? Rotados gamma, ya que estarían en el plano XY, ¿no? Rotados gamma. ¿Sí? Luego, a esos ejes, en el eje original, ¿no es cierto? En el eje Y, le roto beta. ¿Sí? Entonces, les roto beta, ¿ya? Y obviamente estos van a cambiar, ¿no es cierto? Van a cambiar, por ejemplo, para acá. ¿Ya? Sí. Entonces, todos los ejes rotan, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este ángulo va a ser beta, ¿no es cierto? Este ángulo va a ser beta, ¿ya? Y este ángulo va a ser beta. Y luego hago un tercer giro, ¿no es cierto? Aquí de un ángulo alfa, ¿ya? Y obtengo estos de acá, ¿sí? Entonces giro, ¿no es cierto? Y aquí obtengo alfa, ¿verdad? Aquí obtengo este eje que es alfa, y aquí, ¿no es cierto? Obtengo este eje que es alfa también. Entonces obtengo estos ejes de acá. Sí, yo tengo los mismos ejes, ¿ya? Entonces, eso ustedes si le analizan pueden ver que es tal cual como les comento, ¿ya? Preguntas hasta ahí. No, sí está claro. Ya, bueno, entonces simplemente son construcciones, ¿no? Entonces, sí, lo que se obtiene es esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Sí, como les había dicho, ¿no? Estas rotaciones es fácil expresarlas en función de los momentos angulares, por ejemplo, aquí utilizando, ¿no? El spin, puedo utilizarle, por ejemplo, rotaciones alrededor del eje Z, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z, ¿no? Que son fáciles de expresar. En cambio, en estas de acá, una rotación alrededor del eje Y' vendría dada, ¿no? Como una combinación lineal de los momentos angulares. Porque si me fijo una rotación alrededor del eje Y', que es este, ¿sí?
El momento angular aquí sería la combinación lineal de Ly y Lx. Y como Ly y Lx no conmutan, el exponencial, ¿no es cierto?, de menos i de Ly', ¿sí? Por el ángulo beta es este, ¿no? Beta sobre h barra, sí, o s, como estamos utilizando el ejemplo, sí. Este sería complicado de expresar porque el eje SY', ¿no es cierto?, es una combinación lineal de S.n, donde n sería esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, ese es difícil de expresar, ¿ya? Esta va a ser una combinación lineal de Sx y Sy, ¿sí? Y entonces, esto al elevar a la exponencial y tratar de sacar la representación matricial va a ser complejo porque estos dos no conmutan, ¿ya? Y entonces, esta exponencial va a ser súper difícil de calcular, ¿ya? En cambio, ¿no es cierto? Si yo utilizo rotaciones alrededor de los ejes, hmm, alrededor de los ejes, ¿no? Originales fijos, ¿sí? No pasa nada, ¿no? Porque siempre voy a tener las rotaciones alrededor de ejes puros, ¿no? Es decir, rotaciones de esta forma, ¿ya? Y esta es la forma en la que se representa, bueno, de manera general el momento angular, ¿no? Esto, como les digo, es un ejemplo en el spin, ¿ya? Que es lo que ya conocemos. Y esta es la forma que se llaman las matrices de rotación. Entonces, por ejemplo, si recordamos con esta fórmula, ¿no? Que a la menos i sigma n por phi sobre 2, ¿sí? Para el spin 1 medio era esta forma. Las matrices de rotación vemos, ¿no? Que las de z, ¿sí? Las del momento angular en z son matrices diagonales, facilitas de calcular, ¿ya? La única difícil de calcular es esta, la de y, porque la de y, ¿no es cierto?, se pone en función de los operadores de creación y aniquilación. Y por lo tanto va a ser una matriz que tenga 4 componentes, bueno, en este caso 4, es decir, que tenga componentes fuera de la diagonal de manera general. ¿Sí? Si ustedes hacen la multiplicación de estas tres matrices, les va a salir la matriz de rotación, que es esta. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es la matriz de rotación. Preguntas de eso. Ok, entonces tomen en cuenta, ¿no?, que las matrices de rotación son equivalentes a las matrices de rotación en clásica con Euler, ¿sí? Excepto que la rotación segunda que se hace no es alrededor del eje Y', ¿no? Sí, no es alrededor del eje X', como se hace en clásica o en, no sé en qué, cómo habrán hecho ya, porque depende de qué libro coja, ¿ya? Pero aquí hacemos alrededor del eje Y', ¿ya? Se define alrededor del eje Y' en cuántica. Sí, en clásica depende del libro, a veces lo hacen en X, a veces lo hacen en Y. Y Goldstein me parece que lo hace en X, ¿ya? Sí, vamos a irnos a nuestro primer ejercicio. ¿Qué es lo que nos decía? Nos recordemos las matrices, ¿sí? Estos operadores de rotación, ¿sí? Pertenecían a un grupo, ¿no? Al grupo de matrices de rotación, ¿sí? En este caso, el SU2, ¿sí? Entonces, en el grupo de las matrices unitarias especiales 2, ¿sí? Habíamos dicho, ¿no? En este caso, de manera general, ¿ya? La multiplicación de dos rotaciones es otra rotación del mismo grupo, ¿no? Entonces, si aquí a grupo de dos en dos digo, la multiplicación de todas estas de aquí realmente es una sola rotación. Esto se puede expresar como una sola rotación, ¿sí? Entonces yo podría decir, ¿no?, que estas tres de aquí, la multiplicación de estas tres, realmente se puede expresar así, ¿no es cierto?, como una sola rotación. Aquí fue así. Sí, digamos un ángulo teta sobre 2. ¿Sí? El ejercicio se trata de que, ¿por qué no se actualiza esto? El ejercicio se trata, ¿no es cierto?, de que ustedes encuentren cuál es la dirección y cuál es el ángulo en función, obviamente, ¿no es cierto?, que necesito para poder expresar esto como una sola rotación.
¿sí? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que yo con una sola rotación, aquí por ejemplo digo voy a coger este eje, ¿sí? Y hago una rotación aquí teta, puedo llegar directamente acá, con una sola rotación, ¿sí? Donde obviamente, ¿no es cierto? Estos ángulos de aquí es teta, este ángulo de aquí es teta y este ángulo de aquí es teta, ¿sí? Con una sola rotación yo puedo llegar allá. Ah, bueno, no son teta, no, perdón, estoy mal. Sí, con una sola rotación, ¿ya? No serían teta. Sí, no serían teta necesariamente, ¿no? Pero bueno, podemos llegar con una sola rotación, ¿ya? Ok, calculen cuál es el ángulo teta y cuál es esa dirección. Oh, sí es teta, sí creo que era teta, ¿no? En ese dibujo. Sí, sí es teta. Ya, calculen el ángulo teta y esa dirección, ¿ya? Planteando esto como una matriz de rotación. Sí, como esta matriz de rotación. Entonces saquen el n y obviamente el teta. Ya, listos. Trabajen, por favor. Recuerden esta ecuación, ¿no? Que van a necesitar. Ah,
¿Cuánto les quedó? No me estoy viendo. ¿Ya tienen?
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? No molestar. Bueno, pero imagino que ya le ven el camino, ¿no? Sí. Entonces, comparan los términos, ¿verdad? Salen unas fórmulas matemáticas, le pueden sacar NX, NY y NZ, ¿sí? Y obviamente el ángulo teta, ¿no? Sí, entonces tienen cuatro incógnitas y básicamente van a tener, bueno, cuatro ecuaciones y no todas linealmente independientes, ¿no? Pero igual los NX, NY y NZ tampoco son linealmente independientes y les va a salir al final, ¿no? Una fórmula, ¿ya? Una forma de representar el ángulo teta y la dirección, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí. Bueno, termínenle, por favor, este ejercicio. Sí, imagino que no hay preguntas. Más allá de la parte matemática, sí, no sé si en la parte física tienen preguntas. Si no, continuamos. Bueno, sí, en en la representación 2 por 2, en las matrices, en el spin, ¿no es cierto? En el momento angular de spin, se tiene que esta es la matriz de rotación. Y esto realmente entonces, ¿no? Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, cada una de las filas o las columnas de aquí, ¿no es cierto? Esta representa, ¿sí? Esta primera columna representa, por ejemplo, digamos, ¿no? Este representa el M, ¿sí? Así, ¿no es cierto? Igual acá, ¿no es cierto? La primera fila ya representa el M, pongámosle M', este, ¿sí? Y entonces digamos que representa, no, así sería, que representa esto, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Si cogemos, por decirles, este elemento representa realmente, sí, es la representación de m' igual a menos un medio, no, a más un medio, hemos dicho, sí, a más un medio, ¿no es cierto? Del m igual a menos un medio, sí, cuando el momento angular, que le vamos a llamar j, es igual a un medio. ¿Ya? De alfa, beta, gamma. Entonces, este es un elemento, ¿ya? Y este elemento no es nada más, ¿no? Que la representación en una base, ¿sí? En la base JM del operador momento angular, ¿no es cierto? De giro en la base JM'. ¿Ya? Eso es simplemente, ¿no? Y entonces podríamos igualar estas dos y decir, eso no es nada más que esto. ¿Sí? Y entonces estos van a ser los elementos de las matrices de rotación. Entonces la matriz de rotación sí le podríamos representar así. Simplemente, ¿no? Como cada uno de sus elementos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Y eso es lo que está hecho acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos una componente de la matriz de rotación, por ejemplo, le hacemos, ¿no?
sobre el spin. Ya en vez de llamarle S, le voy a llamar su nombre más genérico, que es J, ¿sí? Entonces, para J un medio, ¿ya? Y M', ¿no? Que puede valer más o menos un medio, dependiendo en qué posición de la matriz estemos, ¿no? Entonces, y es de estas componentes, ¿sí? Para el caso del spin tenemos esta, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, cada una de estas, ¿no es cierto? Cada una de estas puede ser representado en su propia base, ¿sí? Entonces, ¿no? Esta de aquí es una matriz diagonal, ¿no es cierto? Esta de aquí es una matriz diagonal porque estoy representándole en la base de los vectores propios de justamente el momento angular en z, entonces estas van a ser diagonales. Esta no es diagonal, ¿ya? Entonces, usualmente, ¿sí? Esta matriz es la multiplicación de tres matrices, ¿ya? Una matriz que sería la representación de JZ, digamos de aquí de los extremos, y otra de aquí la representación de JY, que es la del medio. Y sí, y la representación de JY por tener, por depender, ¿no es cierto?, de los operadores de ascenso y descenso, es una matriz que no es diagonal. Y a esta matriz se la conoce, se la llama usualmente, si esta es D mayúscula, a cada una de las componentes se las llama D minúscula. ¿Ya? Y ahí es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, los D mayúsculas, ¿sí? El D mayúscula, póngamelo con negro aquí, o con rojo, más bien. El D mayúscula de M', J, ¿a qué va a ser igual, por ejemplo? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Por un lado, ¿no? Va a ser el E a la I J Z actuando sobre este de aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos, no es cierto? Voy a ponerle ya. E a la I J Z de alfa sobre H barra, ¿no? De J M', ¿sí? No es nada más, ¿no? Que E a la I, bueno, los H barra se van ya, M' alfa, ¿sí? Eso es nada, eso es, ¿no es cierto? De JM'. ¿Ya? Y cuando le hago el bra, el adjunto de esto, ¿no es cierto? El adjunto de cada uno de estos, ¿sí? Este me queda justamente este término, ¿no? Entonces, estos dos de aquí, ¿sí? Cuando hago el bra, ¿no es cierto? Este que se hace este bra, ¿sí? Y este de aquí se hace este de acá. Entonces, justamente la acción de este, ¿no es cierto? Sobre este bra no es nada más que el adjunto de este, ¿no? Entonces, esto de aquí no es nada más que E a la I M' alfa. ¿Sí? El término intermedio, ya este exponencial intermedio no es nada más que esto. ¿Ya? No es nada más, ¿no? Que las matrices, que la matriz esta de aquí, ¿ya? Y el término de acá, ¿sí? Este sobre este, no es nada más que E a la I M alfa. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces, todos los elementos de las matrices de rotación, realmente en la parte diagonal, ¿no? Ya está determinado, estos dos puedo juntarles, ¿no? Porque ya son exponenciales reales, bueno, exponenciales de números complejos en este caso, ¿sí? Y esta es una cantidad que representa cada uno de estos, ¿no? Que debo calcular. Entonces, realmente el problema de las matrices de rotación viene por el cálculo de esta parte, no de este, de la representación de matricial de E a la I J Y beta sobre H bar. Perdón, este es gamma, ¿no? Este era gamma, el último. ¿Ya? Entonces viene realmente, y pongámosle aquí, ¿ya? Este es de gamma, este es de beta. ¿Sí? Y este entonces viene así, ¿ya? Y entonces, esa es la representación. ¿Sí? Y entonces el problema viene por calcular este término, estos términos, ¿no? Esta matriz.
¿ya? Y este es cada uno de los elementos de la matriz de rotación, ¿sí? Bueno, usualmente le pueden poner J, así. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Tienen preguntas? Sí. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, ¿no? Entonces ya tendríamos, ¿ya? Le falta un menos también, al menos en la primera rotación. No, porque es el adjunto. Cambio de signo. Justo lo que estaba escrito Cierto. a lo que Sí, sí. borré hasta hace un ratico. Porque es el adjunto. Sí. Entonces tiene que trabajar en el get y hacerle el adjunto y ya va a ver que cambia de signo. Ok. Entonces, este es, ¿no es cierto? Esto es lo que representa el giro y este es cada una de las componentes de las matrices de rotación. Y es la forma usualmente en la que se trabaja en cuántica, ¿no? Cuando hablamos ya de rotaciones. Sí. Entonces, si tenemos por ejemplo, ¿no? Como en el ejemplo que viene acá ya. Si tenemos un electrón, por decirles, ¿no? En un campo magnético, ¿sí? Ya sabemos que el electrón, ¿no es cierto?, alrededor del campo magnético va a tratar de hacer una precesión, es decir, el spin del electrón va a tratar de hacer una precesión alrededor del campo magnético, ¿ya? Y entonces podríamos resolver esto, ¿no? Entonces ya podríamos plantear el Hamiltonito y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, antes de eso, vamos a ver, bueno, ya vimos la clase anterior, ¿no? Vamos a la clase anterior. Habíamos visto la clase anterior. Esta no es. Esta es de otra materia. Clase anterior. Ya. Habíamos visto, ¿no? Más o menos cómo interacciona el spin. Sí. Habíamos dicho, por ejemplo, que el momento angular de spin, ¿sí? Interacciona de manera general con el campo, ¿no? Entonces habíamos dicho, ¿no? El spin, ¿sí? Básicamente es un dipolo magnético, ¿no? ¿Sí? Y ese dipolo magnético interacciona con el campo magnético, ¿ya? Entonces simplemente tenemos, ¿no? Una interacción dipolar en donde un dipolo actúa con un campo, ¿no es cierto?, alrededor así, y una energía potencial que es esta. ¿Ya? Y simplemente, ¿no? El momento dipolar se relaciona directamente con el spin y aquí una constante, ¿no? Cualquiera que sea, ¿ya? ¿Sí? Y entonces simplemente nosotros podríamos decir que el momento o que la interacción es así, ¿no? K alguna constante de ese punto beta que luego vamos a definir qué es exactamente esa constante, ¿no? Pero en definitiva podríamos verlo así, ¿ya? Eso ya hemos hecho en el ejercicio anterior y en el ejercicio antes de ese que donde habíamos visto de deber había quedado el día lunes la interacción, ¿no es cierto? Para ¿cómo se llama? Para el experimento de Gerlach, ¿sí? Entonces, tenemos ahora lo mismo, ¿no? Un campo magnético, excepto que el campo magnético ahora está igual en el eje Z, pero variando con el tiempo. ¿Sí? Entonces, podríamos construir el Hamiltoniano, eso es fácil, ¿no? Spin con el campo magnético, ¿sí? Y vamos a tratar de ver la evolución del electrón. Entonces, vamos a tratar de resolver la ecuación de Schrödinger. El problema aquí es que el Hamiltoniano al depender del campo magnético, depende del tiempo. ¿Sí? Y si depende del tiempo, entonces yo ya no puedo plantear un estado estacionario. ¿Sí? Porque cuando planteo las ecuaciones, ¿no es cierto? Si quiero plantear un estado estacionario, me va a quedar un hamiltoniano dependiente del tiempo, ¿sí? De un estado propio, supuestamente.
y vamos a querer resolver esto, ¿ya? Y esto no puede ser, ¿no es cierto? Porque el hamiltoniano depende del tiempo. Entonces, ni siquiera yo puedo plantearle así, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, entonces para solucionar esto, voy a decir que este depende del tiempo, ¿no es cierto? Este depende del tiempo y este depende del tiempo, o algo así, ¿no? Sí, eso ya no puedo hacer, sino no puedo sacar valores propios dependientes del tiempo y cosas así. Esto no puedo hacer. ¿Ya? Entonces, esto no puedo hacerlo. Entonces, lo que ustedes tienen que solucionar para solucionar este ejercicio, sí, tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger, sí, no la ecuación de valores propios del Hamiltoniano, ¿ya? Entonces, por favor, este sí les voy a dejar que lo hagan. Necesito que estudien este sistema, ¿ya? Entonces, tienen un electrón en un campo magnético variable con el tiempo, sí, van a construir el Hamiltoniano, ese ya saben cómo es al tiempo cero, ¿no? Tal como está ahí, el electrón empieza con el spin, es decir, que en un estado propio del spin, ¿no? Spin un medio, ¿ya? SZ igual a un medio. Y determina, entonces, van a determinar la evolución de ese estado, ¿sí? La evolución de ese estado en el tiempo, ¿no? Y ver entonces cuál es el estado del spin, si el tiempo cero estaba en la posición SZ igual a un medio, ¿ya? ¿Sí? Y van a obtener en función ya de eso, ustedes van a encontrar entonces la probabilidad de medir menos h barra al medir, bueno, es x. Hagamos la b ya al menos por ahora. Hagamos hasta la b ahorita. ¿Cuál es el hamiltoniano? ¿Cuál es el hamiltoniano? En este caso simplemente sería lo que ya nos mostró hace un momento. Ya, ¿no es cierto? Vamos trabajando ya. Entonces, el momento magnético, sí, del spin, ¿no es cierto? Vamos a escribirle, formalmente es esto, ¿ya? Sí, formalmente es esto, ¿no? Es una cosa que se llama el factor de Landé, sí, sí, el magnetón de Bohr y H barra, ya formalmente es esta la constante que nos estamos refiriendo, sí. Entonces, si nos adelantamos un poquito es esto, ¿no? El factor de Landé, sí, el magnetón de Bohr sobre H barra, ¿ya? Y del spin, ¿no es cierto? De S punto B, ¿ya? Y en este caso, ¿no? Ya podemos escribirlo explícitamente como menos G mu B, ¿no es cierto? Sobre H barra del campo magnético B sub 0 de coseno de omega t SZ. ¿Sí? Y entonces eso es lo que podríamos decir, ¿no? Entonces podemos decir esto es igual a que el hamiltoniano, sí, es igual, ¿no? A menos llamémosle un H, un E0, ¿sí? Por el coseno de omega t, SZ. ¿Sí? Tal que E0 es esto, ¿no? Factor de Landé, magnetón de Bohr, ¿sí? El campo magnético de sub 0 sobre H bar. Ya, ese es el hamiltoniano del sistema. ¿Sí? Ecuación de Schrödinger. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos queda la ecuación de Schrödinger en este caso? ¿Cómo nos queda?
Y en este caso tenemos que aplicar la definición general del operador de energía, ¿verdad? Sí, la ecuación de Schrödinger, en definitiva, ¿no es cierto? Es decir, ya la dependencia, no la ecuación de valores propios, sí, del Hamiltoniano, sino la ecuación Schrödinger, ¿no? Donde la de Schrödinger establece esto, ¿no? Me comí un chaval. Sí, donde la ecuación de Schrödinger establece esto. ¿Ya? Donde psi es el estado del sistema. ¿Ok? Y entonces nosotros ya podríamos resolver esto, ¿no? Sí. Entonces, por favor, resuelvan, ¿ya? Resuelvan y sabiendo, ¿no? Ya tienen el Hamiltoniano, sabiendo tal que, ¿no es cierto? El operador al tiempo cero, el estado del sistema al tiempo cero, es igual a el estado un medio, un medio. Sí, o al estado más, a ver, simplemente. Creo que sea más fácil. Sí, sabemos que es el estado más. Sí, o spin up, ¿ya? Ujú. Caramba, ¿qué le pasa a esto? Ya. Sí, sabiendo que el estado, ¿no? Tal que el estado al tiempo cero es el spin up, ¿no? Resuelvan entonces. Resuelvan. Ah, me falta la necesita. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué deberíamos hacer? O sea, pensaría que tenemos primero que, o sea, ese Z de alguna forma trasladarlo hacia el otro lado o, bueno, aplicar no se podría porque no conocemos el estado. Este Z era unitario, no recuerdo. ¿Era qué? ¿Era unitario? ¿Qué cosa? El SZ. El Z es el operador de spin, es hermítico, no es unitario. Ok. ¿Qué hacemos? Justamente, si ese Z es el operador de spin, que es un operador hermífico, ¿no es cierto? ¿Cómo deberíamos resolver esto sabiendo eso? ¿Qué deberíamos decir del estado?
¿Cómo lo podríamos expresar para poder resolver eso de una manera fácil? Porque así como está no podemos resolverlo, ¿no es cierto? Así como está no podemos resolverlo, ¿ya? Pero sí podemos resolverlo eh, si es que lo expresamos sí desde el estado de una manera que el operador SZ sobre el estado sea algo que conozcamos. ¿En qué base tiene que estar representado psi de t? O sea, en la base del momento angular, el spin. Ya en la base Sí, molecular de spin. ¿Cómo sería entonces esa representación? Porque debería estar, ¿no? Del estado up, por ejemplo, ¿sí? En la base del estado de spin, ¿no es cierto? Down. Ya está ahí. ¿Y los coeficientes cuánto valen? O sea, no sería en principio cualquier constante y luego las determinaríamos. Ya, y esas constantes, ¿son constantes? ¿Que esas constantes son constantes? No creo que deberían depender del tiempo. Ahora que lo pienso. Ya, ¿no es cierto? ¿Por qué deben depender del tiempo? Porque el estado depende del tiempo y estos estados. Ya, porque el estado depende del tiempo, ¿no? Los estados estacionarios, ¿cómo dependen del tiempo? mediante operador de evolución temporal. Y en un estado estacionario, ¿qué sucede? Por- La evolución simplemente el estado que depende del tiempo es el operador de evolución por el estado estacionario. Ya, ¿no es cierto? Entonces, si el hamiltoniano conmuta con el spin, en este caso simplemente es de a la menos i, energía del estado estacionario por el tiempo, ¿no es cierto? Si es que sería así, ¿ya? Ok, entonces podríamos hacer eso, ¿no? Entonces, ¿no? En este caso estamos simplemente, ¿sí? Resolviendo así, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces, el hamiltoniano, sí, el operador hamiltoniano depende del spin en z, ¿no? Sí. ¿Conmuta el hamiltoniano con el spin en z? Al tener un hamiltoniano dependiente del tiempo. ¿Conmuta con el spin en z? ¿Sigue conmutando? Tienen valores y vectores propios. Tienen, bueno, aquí no podemos hablar de valores propios, ¿no? Pero conmutan. ¿Qué dicen? ¿Conmutan? ¿El hamiltoniano conmuta con ese z? ¿Conmuta con ese cuadrado? ¿Qué dije? Ah. Bueno, en este caso, ¿no? Sí conmuta, ¿ya? ¿En qué influye la dependencia temporal? Sí, esto es una función escalar, ¿ya? Que por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tuviese así, ¿ya? Supongamos que yo tuviese un campo magnético B, ¿sí? Con unas componentes, ¿no? En X, ya en Y en Z,
Sí, dependientes o no dependientes del tiempo, ya me da igual. Sí, entonces obviamente, ¿no? El spin punto el campo por la constante aquí adelante, sí. Este sería el hamiltoniano, ¿no? Ya, y esto me va a dar, ¿no? Alguna constante aquí, ya, alguna constante aquí, ¿no es cierto? Y esto me va a dar de Sx, Sy y Sz, ¿no es cierto? Sí, y entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Ya? Si, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una dependencia temporal, aquí decimos que sí conmuta, ¿no? ¿Sí? Aquí no sabemos, ¿no? Entonces, va a haber tiempos, por ejemplo, ¿qué tal si yo digo al tiempo t sub uno, ¿sí? El hamiltoniano al tiempo t sub uno por la dependencia temporal es simplemente así, por ejemplo. ¿Sí? Porque al tiempo uno justo Bx y By se simplifican. Entonces, para el tiempo uno sí conmuta, ¿sí? Pero ¿qué tal si, por ejemplo, digo para el tiempo 2 el hamiltoniano resulta que es así, por ejemplo, ¿ya? Digamos que sea, digamos que sea así. Ese- digamos que sea así, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿no? Al tiempo 2 no conmuta con ese z, ¿sí? Entonces podría ser temporal. Esto es lo único que me afectaría, ¿no? Entonces yo podría evaluar la dependencia del tiempo, ¿no es cierto? Y ver cómo es que la dependencia del tiempo va afectando. Entonces, en este caso, como la dependencia del tiempo simplemente es lo que afecta es a la constante, pero la dependencia del tiempo, ¿no es cierto? La dependencia funcional sigue siendo aquí, ¿sí? Sí, porque este parámetro de aquí, ¿no es cierto? Al decir que estos parámetros dependen del tiempo, ¿ya? Simplemente estos no son operadores, ¿no? Los únicos operadores son acá. Y es lo único que me interesa para la dependencia, para la conmutación, ¿no? Entonces, al evaluar estos a los tiempos T1 y T2, ¿sí? Simplemente lo que me está afectando, ¿no? Son a los factores de escala de la dependencia entre el hamiltoniano y el spin, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, solamente aparece Z, aquí aparece X, Y, entonces aquí no conmutan, acá sí conmutan. Sí, porque este b no es un operador, este b solo es un escalar. Entonces el coseno del tiempo solo es un factor, ¿sí? De escala de esta cosa, ¿no es cierto? Que modifica, que varía en el tiempo, pero el hamiltoniano siempre es dependiente de manera del operador de ese z. Entonces el hamiltoniano conmuta con ese z, ¿sí? ¿Hamiltoniano conmuta con ese cuadrado? Sí, también, ¿ya? Entonces, ¿no? Si expresamos así, ¿ya? Y utilizando la ortogonalidad de los estados de spin, ¿qué serían, cómo serían las ecuaciones que me quedan? ¿Qué ecuaciones me quedan? ¿Qué dice? Sería menos E0 coseno de WT por A de T. O sea, en este caso no recuerdo cuál era el valor propio. Déjame revisar. Y ya el valor propio de SZ del estado up. ¿Cuál es? H barra sobre 2. Ya, ¿no es cierto? Sí, es el valor de SZ, ¿verdad? Cuando S vale un medio, sí. M sub S vale un medio, ¿no? Y esto es un medio de H barra, ¿no? Del estado A, ya, para ahorrar notación. ¿Sí? Entonces es así, ¿no? Entonces de un medio de H barra sobre 2. Bueno, pongámosle H barra sobre 2. ¿Qué más? Ahí vendría el estado A. Ya, ¿qué más? Y eso lo igualamos a I H barra la derivada de este ADT y por el estado A.
Ya, de hecho no le igualamos, de hecho ya no va el estado up. Porque si pone el estado up, tiene que poner el estado de todo, no puede eliminarlo. En cambio, si aplica la ortogonalidad, ya desaparecen los estados. ¿Sí me Sí, entienden? es cierto. Sí, sí. Eso es lo que le hice tan rápido que me confundí. Sí. Bueno, ya. Entonces aquí simplemente les queda, ¿ya? Todo esto es porque se proyectó a la ecuación, ¿no es cierto? Voy a ponerle aquí con rojo. Se proyectó a la ecuación sobre el estado up. ¿Sí? Si proyecto la ecuación sobre el estado down, ¿sí? Me va a salir una, una ecuación parecida, ¿no? Pero para el estado B, ¿sí? Para el estado B, ¿no es cierto? Y debido al cambio de signo del estado, ¿no? De la función de spin, ¿sí? Entonces saldría esto, ¿ya? Y entonces pueden resolver, ¿no es cierto? Ustedes pueden saber cuál es la dependencia de A en el tiempo, ¿sí? Ustedes ya pueden sacar explícitamente cuánto vale A y cuánto vale B, ¿sí? Porque simplemente saben que al tiempo cero el estado debe ser up, ¿ya? Entonces saben, ¿no es cierto? Que al tiempo cero, sí, aquí voy a poner un tal que, ¿no es cierto? A al tiempo cero vale ¿cuánto? Y B al tiempo cero vale, A al tiempo cero ¿cuánto vale? Uno. Ya, ¿no es cierto? B al tiempo cero, cero. Entonces pueden resolver completamente, ¿no? El sistema. ¿Sí? Una vez completado el sistema, ustedes entonces ya pueden encontrar la función de onda, ¿ya? Y ya pueden entonces calcular, ¿sí? Ya tienen el estado, ¿no? ¿Ya? Ya tienen el estado en cualquier momento, por lo tanto ya pueden calcular la probabilidad de medir, que al medir Sx, en este caso, mes de h barra sobre 2, ¿no? Bueno, eso ya es parte operativa, ¿ya? Pero ustedes ya pueden calcular, ¿sí? Y ya pueden entonces ver, ¿no es cierto? La probabilidad es fácil y eso no es tan complicado, ¿no? Simplemente proyectan, bueno, ya saben, ¿no? Proyectan sobre los valores propios de Sx y Sy, ¿sí? En este caso de Sx igual a menos un medio y sacan la probabilidad que va a depender del tiempo, ¿ya? Todo eso es operativo, ¿no? Me interesa más la parte D. ¿Qué significa la parte D? Dice, ¿cuál es el mínimo campo magnético B sub 0 requerido para forzar una inversión completa en Sx? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué harían allí? ¿Qué significa el mínimo campo B sub 0 requerido para formar una inversión, para forzar una inversión completa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué harían para estudiar eso? Quizá aplicar la matriz de rotación del spin alrededor de X sobre el operador que conseguimos y tratar de ver algunos. Ya, entonces aplicar la matriz de rotación sobre el estado, me dicen. Así es.
Bueno, el operador. ¿Sobre cuál operador? ¿Hamiltoniano? No, el operador de rotación que vimos de manera general sobre el estado que ya conseguiríamos al resolver la ecuación. Por eso, aplicar la matriz de rotación, sí, sobre el estado psi. Eso es lo que le digo. Eso es lo que me dice usted. Ah, Sí, sobre ese estado. ¿Cuál matriz de rotación? ¿Una rotación alrededor de qué eje? ¿Y por qué le elegiría ese eje? Es decir, ¿cuál matriz de rotación? en principio, la del eje X, como mencionaba en la pregunta. Ya. ¿Qué dice Christopher al respecto? La pregunta, si mal no recuerdo, o sea, está pidiendo el mínimo campo o sea, voltear, ¿cómo decía? Voltear el eje X. Para generar formar una inversión completa en el spin en X. Eso es lo que le dice. Entonces su compañero dice que aplicaría a este estado una matriz de rotación alrededor del eje X. ¿Qué opina usted? ¿Qué haría? Bueno, ¿qué opina usted primero de lo que dijo su compañero? O sea, no veo que ese sea el camino, la verdad, y tampoco, tampoco sé cómo hacerlo. Ya, ¿y por qué? Bueno, no sabe cómo hacer, pero ¿por qué ese no es el camino? ¿Qué diría usted? ¿Por qué no? Pues porque no sé por qué lo hizo, la verdad. ¿Por qué qué? O sea, no sé por qué, ¿qué obtendríamos haciendo ese procedimiento que propone el compañero? Ya. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si los estados, el estado lo estamos representando así, ¿no es cierto? Lo estamos representando como una combinación lineal de los estados up y down en Z, ¿sí? ¿Qué tiene que ver una rotación en X aquí? ¿Qué tiene que ver una inversión en X? ¿Qué dicen? ¿Qué tiene que ver una inversión en X? ¿Cuáles son los estados propios de X? Del spin en X. Es uno sobre raíz de 2 de este up más uno sobre raíz de 2 de down y el otro es uno sobre raíz del Ya, up menos el uno sobre raíz de 2 del down. ya, ok. Entonces el estado A, ¿verdad? Voy a ponerle aquí en X. Sí, es entonces, ¿no? Uno sobre raíz de 2, sí, del up más el down, ¿no es cierto? De Z, ¿ya? Entonces, queremos una inversión completa, es decir, queremos esto, ¿no? En X, ¿ya? Queremos que pase a esto, ¿no? Se supone que va a pasar de esto,
Menos es verdad, sí. Así. Ya, eso son, ¿no es cierto? Queremos que el estado, el mínimo campo magnético V sub 0 para lograr una inversión completa aquí. Es decir, de aquí, ¿sí? Que pase acá, básicamente. Eso es lo que lograremos una inversión completa en X. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo harían? ¿Cómo estudiarían eso? ¿Qué es lo que necesitarían hacer? Tal vez expresando este estado en función de estos estados propios en X. Ya, exacto, ¿no es cierto? Entonces ustedes en vez de expresar, ya obtienen A y B, ¿no? Obtienen A y B, sí, ya está resuelto, ¿no? Entonces pueden expresar ahora a través de estas de aquí, sí, pueden expresar en vez de utilizar estas, sí, pueden utilizar en X. ¿Y qué esperarían allí, no es cierto? Ahí debería salirles una ecuación que les permita invertir esto exactamente así, ¿no? Es decir, luego de un tiempo se invierte el estado, ¿sí? Y el spin pasa de ser un spin up a un spin down en X, ¿no? Eso debe salir naturalmente, ¿no? Entonces debe aparecer una condición en la cual logren una inversión del spin sobre un cierto campo V sub 0, ¿ya? Entonces, eso por favor, analicen, estudien, ¿sí? Y, bueno, y resuelven. ¿Está claro? Sí. ¿Preguntas? Bueno, entonces el problema está más o menos guiado, ¿no? Más o menos con respecto a esto, aparece una que se llama la resonancia magnética, ¿sí? Por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, ¿no? La resonancia magnética aquí electrónica, por ejemplo. Entonces, básicamente, ¿no? Un núcleo, por decirles el protón, tiene un spin, ¿sí? Y obviamente va a haber, ¿no es cierto?, una relación del spin del protón, ¿sí? Esta es una constante común para todos los casos. Y aquí va a aparecer el factor de Lande del protón, ¿sí? Entonces el factor de Lande electrónico, ¿no es cierto?, es -2, ¿sí? Y el factor de Lande el protón es otro valor, ¿no es cierto? Es un valor positivo que vale, creo que es 4, ¿ya? Déjenme revisar. Sí, bueno, bueno, es 2 veces 2,79, ya que ni siquiera es 4, ya es más de 5 punto algo, ¿ya? Pero es un factor positivo, ¿ya? Para el protón, ¿sí? Entonces, para cada partícula va a haber un factor del ande, ¿sí? Y va a haber entonces una respuesta que tenga el sistema, el spin, ¿no es cierto?, frente a un campo magnético. Entonces, todos se van a comportar idénticos, ¿sí? Lo único que va a cambiar aquí es el factor del ande. Entonces, ¿qué tal si decimos, tenemos una evolución de un sistema, ¿sí? De un sistema versus, aquí me falta el estado, ¿no? Aquí me falta el estado, aquí así. Ya tengo la evolución, ¿no es cierto?, de un sistema, por ejemplo, de un spinor, ¿no es cierto?, chi, sí, en base de un campo magnético, donde el campo magnético, vamos a decir, un campo magnético paralelo, le vamos a llamar, por ejemplo, el del Z, y normal a este campo, que es uniforme y constante en el tiempo, hay un campo variable en el tiempo, en el plano XY. ¿Sí? Entonces, si se hace el estudio de este sistema, ¿no es cierto? Se va a encontrar lo que se llama la resonancia magnética. Y depende, ¿no? Si este es de electrón, es de electrónica, y si este es un núcleo, es nuclear. ¿Sí? Entonces, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Ya? Van a tener un momento magnético, ¿no? Aquí, ¿sí? Y el momento magnético de spin, si consideramos solamente el campo paralelo, ¿ya? Que es cierto, no está la condición, ¿no? Pero usualmente el campo paralelo es bien intenso, ¿no? Y el campo normal es más pequeñito, ¿sí?
en definitiva es como una perturbación. Entonces tengo un campo constante, tengo un campo constante uniforme, no muy grande, y tengo un campo ortogonal que es más pequeño, ¿no? Este campo B ortogonal es más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ya? Si hubiese todo, como este es el campo más intenso, ¿sí? El spin, digamos, lo que haría es básicamente una precesión, ¿no es cierto? Si es electrónico, obviamente va a girar en dirección contraria al campo, ¿no? Si es nuclear, si es un protón, va a girar así ya. Entonces, en el caso del spin electrónico va a ser una precesión para acá. Ahora, como el campo magnético no es solamente este, sino que tiene una componente ortogonal que está girando, vamos a tener un campo magnético total aquí, ¿ya? Que va a estar girando, ¿sí? Que va a estar girando también alrededor del eje Z, ¿sí? Y lo que queremos ver es qué genera esa rotación del campo acá. Entonces, como tenemos un campo, ¿no es cierto? Una precesión natural del spin alrededor del campo, alrededor del eje Z, que es el campo más intenso, ¿sí? Y tenemos una modificación del campo con el tiempo, naturalmente que va a aparecer aquí, como la precesión natural, ¿no es cierto? Se hace a una cierta frecuencia y este campo puedo yo sintonizar la frecuencia en una cierta condición de frecuencia del campo cuando se más o menos se relaciona, ¿no?, con esta frecuencia de precesión natural del spin, ¿sí? Va a haber un fenómeno de resonancia. Ya, esto es lo que aparece, ¿no? Entonces, si planteamos las ecuaciones, serían así, ¿no? Entonces, este es el spinor, ¿sí? El estado en forma de un spinor, ¿no es cierto? Y aquí está la interacción, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿no? El B sub z es uniforme y el B sub x y B sub y son básicamente variables en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones, ¿no? Igualito, aprovechando la ortogonalidad de los estados, ¿no? Todo lo que está en la fila superior, ¿sí? Se iguala a todo lo que está en la fila inferior, ¿no es cierto? También se iguala entre sí, ¿ya? Entonces, como aquí tenemos X y Y, aquí se van a aparecer estados combinados y tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Este sistema de ecuaciones lo puedo resolver, ¿sí? Eh, lo puedo resolver, ¿no? Simplemente lo que se puede plantear es dos frecuencias, ¿no? Sí, dos valores, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo único que se trata es de separar estas variables que están mezcladas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se plantea estas dos constantes, estas dos constantes, ¿no? Que básicamente, ¿qué son estas constantes? ¿Qué unidades tienen? Porque son estas constantes, si se fijan, son estas constantes que están aquí, ¿no es cierto? Sí, que relaciona al B con la variación de B en el tiempo a través de estas constantes. Y aquí vendrán estas constantes, ¿no? Que sería en este caso omega paralelo y este es omega perpendicular. Igual aquí, ¿no es cierto? Este es omega perpendicular y este es omega paralelo. Y podemos llegar a establecer estas ecuaciones, ¿no? Que las derivadas con el tiempo de A con B, sí, se relaciona con A con B a través de omegas paralelos y omegas em, perpendiculares y unos exponenciales dependientes del tiempo. ¿Sí? ¿Qué unidades tienen estos omegas paralelos y omegas normales? ¿Qué unidades tienen? Hertz, 1/2. 1/2. Entonces son frecuencias, sí, básicamente son frecuencias, ¿no? ¿Ya? Entonces, se puede resolver este sistema, ¿sí? Se puede resolver este sistema, ¿no? Que básicamente lo que se puede plantear es un cambio a donde esta matriz, ¿no es cierto?, esté diagonalizada. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, bueno, se plantea este sistema, ¿sí? Se plantea soluciones, ¿no? Para eliminar estas frecuencias de aquí, ¿sí? Para eliminar estas exponenciales, ¿no es cierto? Se plantea soluciones también con el tiempo exponenciales. ¿Ya? Y entonces, ¿no?
A oscila con una frecuencia omega A, B oscila con una frecuencia omega B, ya, donde omega A, omega B no sabemos qué es, pero se plantean esas soluciones, ¿no es cierto? Y se plantea que entonces estas Cs de aquí sean constantes, es decir, toda la dependencia temporal está aquí, ¿sí? Que tiene que ser de esta forma, ¿no? Por una solución de los sistemas de ecuaciones por coeficientes indeterminados, ¿no? Es decir, si estas funciones varían exponencialmente con el tiempo, las soluciones deben variar exponencialmente con el tiempo, ¿ya? ¿Sí? Entonces estas son constantes, ¿no? Entonces se plantea, ¿verdad? Se resuelve, sí, se plantea si estas son constantes, ¿no es cierto? Estas dependencias no pueden ser dependientes del tiempo porque deberían ser iguales a cero para cualquier tiempo. Entonces estas de aquí tienen que ser cero. Eso quiere decir que omega A menos omega B suma omega. ¿Sí? Entonces la diferencia entre la frecuencia de A y la frecuencia de B es la frecuencia omega con la que está variando el campo. Sí, en el plano XY, ¿no? Entonces, bueno, se resuelve el sistema, ¿no es cierto? Esto simplemente es resolución, ¿no es cierto? Resolución, ya. Y se obtiene la dependencia de B con el tiempo. ¿Ya? Se tiene cómo depende de B en el tiempo, ¿no? Sí, y B en el tiempo entonces parte ya de una que vamos a llamar omega medios, que es toda esta cosa de aquí. Bueno, omega medios, omega techo, ¿no es cierto? Que varía y un menos bueno, un omega medios, ¿no? Sumado y restado omega medios, ¿ya? Si esa reemplazo en A, ¿sí? Si eso reemplazo en A, también se obtiene la relación para A, ¿no? Entonces para A se obtiene así, ¿ya? ¿Sí? Y obviamente, bueno, ¿no? Entonces se reemplaza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, ¿ya? Supongamos que para el tiempo cero, es decir, aquí, ¿no? Para el tiempo cero estamos en A vale 1 y B vale cero. Entonces, si nos fijamos, para el tiempo cero, ¿no es cierto? Estamos en un estado de 1, 0. Es decir, estamos alineados con el eje Z, tal cual el ejemplo anterior. Entonces, para el tiempo cero, el spin, ¿no es cierto? La proyección del spin está alineada con el eje Z más. ¿Sí? Está en el eje más Z. Entonces, para el tiempo 1, 0, ¿no es cierto? Para el tiempo 0 esto está en el estado 1, 0, ¿sí? Y dejamos de evolucionar, ¿ya? Entonces, bueno, se resuelve, ¿no? Se resuelve el sistema con estas condiciones, ¿ya? Y nos va a dar una dependencia en el tiempo que más o menos va a estar especificada aquí, ¿ya? Esta va a ser, ¿sí? Dado que, ¿no es cierto? Obviamente módulo de A al cuadrado más módulo de B al cuadrado tiene que ser 1 y bueno, y aquí ya está normalizado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Ya? Si nos fijamos, ¿no? En el módulo de B cuadrado aparece este término de acá abajo. ¿Sí? Entonces aparece, ¿no? Una constante y otra constante, ¿no? Donde esta constante es una resta de estas dos. Entonces, ¿qué pasa cuando esto es máximo, ¿no? Cuando esto es máximo, ¿sí? Como todo, como el omega normal y el omega paralelo ya están definidos aquí, ¿no es cierto? Son dos cantidades constantes que dependían básicamente de la intensidad del campo, ¿sí? Y de estas constantes, ¿no? Que dependían de las partículas, básicamente, ¿ya? Entonces, estos están dados, ¿sí? Y el omega paralelo igual. Ahora, cuando este es máximo, ¿no es cierto? Cuando esta cantidad es cero, ¿sí? Ahí este B es máximo. Entonces, quiere decir que omega igual a 2 omegas paralelos, ¿sí? Y entonces puedo sacar de aquí, ¿no es cierto? Puedo sacar este, ¿ya? Entonces, cuando este es cero, el B es simplemente seno cuadrado de omega t, ¿sí? Y el A es simplemente, bueno, el A cuadrado, ¿no es cierto? Es simplemente coseno cuadrado de omega t, y las dos suman 1, ¿no? ¿Sí? Y omega techo es simplemente el módulo de omega perpendicular. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo ajustar el valor de B paralelo y la frecuencia para que se cumpla esta relación. Y ahí el B y el A oscilan, ¿no es cierto? De esta manera, ¿ya? Entonces, si veo una oscilación para el B, ¿sí? Y una oscilación para el A, ¿ya? Entonces aquí se dice que los parámetros entran en resonancia.
¿sí? Aquí estamos en la resonancia, ¿no? Entonces el estado spin up y spin down, ¿no es cierto? Están para unos ciertos tiempos estoy solamente en el spin down, que sería el caso verde, ¿sí? Y cuando en cambio está el estado en el spin up, la proyección en down es cero, ¿no? Entonces, en ciertos tiempos, ¿no es cierto? A ciertos tiempos, sí, como estos de aquí, el estado del sistema está en un estado puro, ¿sí? O solo down aquí, por ejemplo, o solo up, ¿no es cierto? Acá solo down, acá solo up, ¿no? Acá solo down y así, entonces va cambiando con el tiempo. Entonces, eso se llama una resonancia electrónica o nuclear, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar, no es cierto? En esos momentos va a haber absorción resonante de la energía, digamos, de los nucleones, ¿verdad? A través del campo magnético, ¿sí? A través de una inducción, básicamente. ¿Ya? Y entonces eso es lo que se mide, ¿sí? Obviamente la medida va a ser más compleja, ¿no? Entonces, simplemente la resonancia nuclear entra por este lado, ¿sí? Dependiendo, ¿no es cierto? Si es electrónico, por ejemplo, era este el factor, ¿no es cierto? Si es el protón, por ejemplo, es, ¿no es cierto? Es 2,79, es de este factor y es el doble de 2,79. Sí, estos cálculos se pueden hacer estos cálculos, ¿no? ¿Cuánto valen estos valores, ya? Sí, igual, ¿no es cierto? Si es nuclear, se puede, si es del neutrón, sí, es de este estilo, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí depende, ¿no? Entonces ahí vendrán los diferentes factores, ¿ok? Pero la resonancia viene por esto. Entonces, ¿cuál es la condición de resonancia? Es esta, ¿no es cierto? Es esta de aquí, ¿sí? Es una frecuencia a la cual, ¿no es cierto?, se iguala esta cosa, ¿sí? Tomen en cuenta, ¿no? Que la frecuencia está haciendo girar el campo magnético normal. Entonces, realmente, ¿no es cierto? Esta frecuencia depende de un campo paralelo, es decir, ¿no? Es decir, sí, la frecuencia con la cual está girando esta cosa para que entre en resonancia depende de la intensidad del campo paralelo y las constantes, ¿no? Que aparecen allí, ya que esta básicamente, como habíamos dicho, esta básicamente era donde estaba, es, bueno, acá vamos a verle, es una frecuencia, ¿no? Sí, esto es una frecuencia, ya que es el omega paralelo, ¿no? ¿Está claro? Sí, ¿Preguntas? Si no existiría el B perpendicular, ¿sí? Básicamente estuviéramos en el caso en el cual solo hubiera esta, ¿no es cierto? La precesión del spin electrónico, en este caso del ejemplo, alrededor del campo magnético, ¿sí? Si no hubiera este, ¿no? Y justamente, ¿cómo hace la precesión aquí? La precesión la hace con esta frecuencia, ¿no? Que es la que habíamos llamado omega paralelo. Sí, entonces con esa frecuencia es la que hace la precesión, ¿no? Sí, ¿está claro? Y entonces la frecuencia de resonancia aparece cuando la frecuencia del campo es el doble de la frecuencia paralela. Sí, la frecuencia propia, ¿no es cierto? Esta frecuencia propia, ¿ya? La de precesión del spin electrónico o el del spin alrededor del campo. Sí, entonces cuando la frecuencia de este campo es el doble de esta frecuencia, aparece, ¿cómo es? Resonancia. ¿Está claro? Y en este caso, o sea, ah, ¿cómo es el movimiento? Porque también tenemos la influencia del campo perpendicular. En este caso, el movimiento de precesión ya no va a ser similar a cuando simplemente tenemos el campo en Z, sí, en Z, ¿verdad? Sí, bueno, aquí habría que verle, ¿no? Aquí habría que verle justamente cómo es que evolucionan los espinores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted se fija aquí, ¿no es cierto?
La dependencia de B con el tiempo simplemente es a través de esto, ¿no? Es decir, aquí habrá una fase constante, es decir, si sacamos de aquí el A y el B, diríamos, ¿no es cierto? El, el campo, las componentes, ¿no? Tendrán una forma de coseno de omega t y aquí algún factor, ¿no es cierto?, de fase de manera general. Sí, sí, por ejemplo, E a la A, sí, y aquí igual, ¿no es cierto?, el B de t deberá depender, ¿no es cierto?, de un factor de fase así, del seno de omega t. Ya, así va a ser, ¿no? La dependencia de A y B, de tal forma que A y B en el tiempo, en la resonancia, al cuadrado tienen esta forma. Sí, entonces debe de haber un factor de fase aquí, ¿no? Sí, cualquiera que sea ese factor, ¿no? Pongámosle alfa y beta para que no tenga la misma notación. Sí, está claro. Entonces, eso primero, ¿no? Y entonces, ahí es que nosotros tenemos el spin, ahí es lo que podríamos decir, ¿no? Sí, entonces, el spin, ¿no es cierto? El spin, digamos, está en esta representación, ¿no? Entonces, el estado del spin, sí, el estado del sistema, está justamente en eso, ¿no? Está un e a la i alfa coseno de omega t del estado A, ¿ya? Más, ¿no es cierto? Una fase de aquí, ¿sí? Podremos inclusive decir, esta fase es uno, por ejemplo, ¿ya? Y esta fase de aquí, ¿no es cierto? Simplemente, como tengo un factor de fase global, yo podría decir, este es un factor gamma. Así es como está evolucionando esta cosa. Sí, así es como está evolucionando este sistema. Sí, el factor gamma, bueno, habría que resolver, ¿no? Habría que resolver exactamente, no sé si lo tengo resuelto, qué exactamente es A y B, ¿no? Pero básicamente están haciendo esto, ¿sí? Entonces, para el tiempo cero, por ejemplo, ¿no? Estoy en el estado up completo, ¿sí? Y para un cierto tiempo luego de la frecuencia esta omega sobre 2, ¿no es cierto? Sobre 4, ¿no es cierto? Estoy en un estado omega down, ¿sí? Entonces el estado, ¿sí? El estado pasa de ser un spin up a un spin down, ¿sí? Entonces en algún momento, ¿no es cierto? En algún momento, perdón, este estado, ¿sí? De lo que su proyección estará para arriba, en algún momento su proyección estará para abajo, es decir, está así. Y ahí hemos logrado una inversión completa en el tiempo, que es lo que ustedes van a calcular. ¿Sí? Y luego vuelve a estar con el spin, con su proyección completita en el eje Z más. Entonces está así, eso está haciendo el spin. ¿Está claro? Profe, y también aquí, o sea, como el hamiltoniano depende del tiempo, o sea, supongo que cuando el spin está alineado con, no sé, quizá con el eje o alguna dirección en particular, la energía va a ser máxima y cuando está al lado contrario la energía es mínima. Bueno, ahí ustedes podrían calcular, ¿no es cierto? Si podríamos hacer esto, por decirles. Y ya nos hemos pasado, ya estamos más tiempo. Pero bueno, podríamos hacer esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, podríamos, ¿cómo es? Sí, podríamos decir entonces, este es el estado, ¿no? Hagámosle así, ¿ya? Este es el estado, ¿ya? Entonces podríamos ver, por ejemplo, en ese estado, cómo evoluciona el hamiltoniano, y decir entonces, ¿qué es lo que yo veo desde un punto de vista macro? Sí, eso es lo que yo veo. Sí, y entonces ahí usted va a ver cómo es que el sistema evoluciona. Entonces ahí vamos a ver cómo absorbe, cómo emite, cómo absorbe, cómo emite o alguna cosa parecida, ¿no? Que es lo que seguramente estaremos midiendo a nivel macroscópico. Sí, entonces habría que ver, ¿no es cierto? Justamente cómo es que en este estado, bajo estas condiciones, ¿no es cierto?, evoluciona el valor esperado de la energía.
¿sí? Entonces ahí veremos una absorción y emisión resonante, lo que supongo, no he hecho el ejercicio completo, pero es lo que deberíamos obtener, ¿sí? Y es lo que seguramente se está midiendo, ¿no? Sí, entonces no sé si con eso respondo su pregunta. Sí, Eso habría que ver ya, pero tendremos todas las herramientas para calcularla, ¿no? En la condición, como les digo, en la condición tal que el omega, sí, sea igual a dos veces el omega paralelo, ¿no? Ya, y entonces, y como ya tenemos todo establecido, podríamos calcular, ¿sí? Y podríamos ver cómo es que se evoluciona. Entonces, este sistema no es cerrado, ¿no? Porque tenemos un spin electrónico, ¿verdad? Que está interaccionando con un campo externo que depende del tiempo. ¿Ya? Y entonces ese campo que depende del tiempo, ¿no es cierto? Va a, si quieren verle a través de inducción, ¿no es cierto? Va a poder dar o quitar energía al sistema desde un punto de vista clásico. Eso es lo que veríamos. Sí, entonces tengo un momento magnético, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es constante, ¿verdad? Su dirección no, pero su valor sí. Sí. Entonces ese momento magnético está interaccionando con un campo magnético que depende del tiempo y entonces, ¿no es cierto? Este campo magnético tratará de alinearse con el campo magnético externo y podrá haber fenómenos de inducción, cosas así, ¿no? Tomando en cuenta la carga y esas cosas. ¿Ya? Entonces, no sé cuál será el modelo clásico. Aquí sí es que podrá haber un análogo clásico de la resonancia magnética nuclear, ¿no es cierto? Pero debería ser un modelo así, ¿no? Tomando en cuenta el momento y obviamente la carga. Sí, ay, el momento y obviamente la carga, ¿no? Que aquí tienen una carga menos E. Sí, entonces debería tener algo de eso, ¿no? ¿Está claro? sí, Pero bueno, este es un fenómeno puramente cuántico, ¿ok? Entonces, bueno, eso como ejemplo ya para el día de hoy. Que tenía otro, el rotor rígido, pero podríamos quedar para otro día. Espero que estos ejemplos les vaya ayudando. Sí, espero que estos ejemplos aclaren mucho la parte teórica porque ya es aplicaciones directas. Y bueno, como no estoy mandando muchos deberes, espero que tampoco se les cargue demasiado, ¿sí? Entonces, de deber ahorita quedaría simplemente terminar este, ¿no? ¿Ya? Comentarios. No sé si ahí está mejor la clase. Sí, estuvo bastante bien la clase. Ok, ¿no? Entonces vamos a tratar de procurar que sea así, ¿no? Entonces, obviamente me toca pasar un poquito más rápido la parte teórica, pero yo espero que la parte teórica se aclare un poco ya con la parte práctica, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos el día martes, porque como el día lunes no tenemos clases, entonces nos veríamos el día martes, ¿no? Hasta el martes. Hasta el martes. martes, que les vaya bien.